nota. Graciela Fernández Mejide, una referente tradicional de la política argentina, sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, y una referente de los últimos 30 años, o un poquito más, de los últimos 40 años casi de democracia, también va a estar en el programa y va a ser entrevistada. Daniel Pellegrina, un hombre muy importante en lo que tiene que ver con el campo. ¿Cómo es la situación del campo en este contexto? ¿Qué va a pasar con las nuevas medidas del gobierno en torno a restricciones al dólar? Bueno, tenemos al presidente de la Sociedad Rural Argentina, nada menos, hablando aquí, siendo entrevistado por Fernando Carnota, y realmente se viene un día con muchísima información, porque aparte tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con la agenda del día. Y la agenda del día nos marca como tema bien relevante el dólar, como siempre, y ayer lo contamos y hablamos de cuánta gente iba a quedar excluida por la decisión del Banco Central de que aquellos empleados que no cobraron ATP, aquellos empleados de empresas que cobraron ATP quedan excluidos de poder ahorrar los $200 mensuales. Bueno, van a ser 3 millones de personas las que van a quedar marginadas a partir de hoy y en realidad a partir de mañana, porque mañana se reabre el cupo para comprar y por las nuevas medidas del gobierno no van a poder hacerlo. Un universo muy grande, prácticamente el 25% de la población, el 25% de aquellos que pueden hacerlo, van a estar en condiciones de comprar dólares en un mercado cada vez más restringido, donde cada vez es más difícil hacerse de divisas. Bueno, el gobierno tomó esta decisión de hacer el cepo todavía un poquito más duro. Y si sos empleado de una empresa que cobró ATP, no vas a poder hacerlo a partir del mes que viene. Tenemos también la información. Tenemos información de los bancos que importan dólares tras la caída de los depósitos a raíz de los retiros. Obviamente está habiendo un nivel de retiros muy importante desde hace tiempo ya, desde hace más de un mes, y los bancos están teniendo o se están viendo en la necesidad de tener que importar dólares de la Reserva Federal de los Estados Unidos para estar cubiertos, obviamente, para disipar cualquier tipo de rumor que realmente no, por lo menos nadie lo puede confirmar. Entonces los bancos, para estar líquidos y poder tener los dólares vigentes y disponibles, están importando de la Reserva Federal de Estados Unidos. Más información con un tema también bien caliente que tiene que ver con la decisión de ATE, que va a iniciar medidas de fuerza tras rechazar la oferta salarial del 7% que hizo el gobierno para los estatales, ¿sí? Una oferta que se iba a cobrar a partir de octubre y que en diciembre iba a haber algún tipo de negociación nueva. Bueno, ATE la ha rechazado. Así que es un poquito los temas que tenemos que seguir hoy y lo más relevante que vamos a estar hablando, obviamente, en Más Info, en minutos nada más, con Fernando Carnota. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Info, hasta las 4 de la tarde con toda la información y también en la calle con la actualidad.
Hoy una tarde muy especial con una triste noticia, el fallecimiento de Quino. Va a ser uno de nuestros temas, obviamente. Lo vamos a tener el homenaje, obviamente, que se merece Quino. Falleció a los 88 años. Va a ser uno de nuestros temas, claramente. Pero esta es la tapa que le vamos a poner a la tarde. Varios son los temas que nos van a ocupar en el día de hoy, en esta tarde, con tanta información. Tiene que ver con la resolución de la Corte de ayer y además también el día después. ¿Qué puede pasar ahora? Después de que la Corte además extendiera la licencia de los camaristas en cuestión. Horas decisivas en Guernica. La izquierda dice que va a resistir el desalojo y el gobierno de la provincia que va a insistir con el avance del desalojo, pero en el medio tratando de encontrar una situación superadora al conflicto. Atención, hubo una medida judicial importantísima en la causa de los cuadernos. La dio casación, ya les vamos a contar de qué se trata, pero avanzó sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y lo decíamos, ¿no? Murió Quino, el padre de Mafalda. Este hombre de 88 años, que deja llorando ahora a la cultura argentina. El hombre sin duda más importante del dibujo, de la historia y del arte gráfico de las últimas décadas en nuestro país. Joaquín Salvador Lavado, 88 años, multipremiado y multiamado también por todos los sectores de la sociedad. Le dio vida a Mafalda y la dibujó durante no tantos años, pero Mafalda es eterna. Lo sobrevivió incluso a su propio padre, a Quino, que falleció hoy a los 88 años de edad. Decíamos que uno de los temas es el fallo, ¿no?, que dio casación, en realidad confirmación. Ceci Devana, nuestra compañera, está para hablarnos de este tema. Ceci, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Ceci? Contame qué pasó con casación. La sala 3 de casación tuvo una confirmación muy importante, como bien vos decías, que es confirmar el procesamiento por cohecho, por el cobro de coimas de Cristina Fernández de Kirchner en todo un grupo de causas derivadas de cuadernos de las coimas. Es lo que se conoce, digamos, como el apartado de cartelización de la obra pública, ¿no? Este sistema que estableció la justicia, que se dio entre 2003 y 2015 como un sistema de recaudación de fondos para reunir dinero de forma ilegal por parte de los funcionarios, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza como jefa de esta asociación ilícita, con el fin de enriquecerse ilegalmente, lo que dice la justicia y lo que confirma hoy fundamentalmente la sala 3 de casación. Ahora, sí. Esto viene en un momento en el cual se empezaba a dudar de qué podía pasar con la causa, teniendo en cuenta la situación de los arrepentidos, ¿no? Exactamente, Fer, esto es muy importante. Esto lo decide la sala 3 porque y en paralelo la sala 1 en las últimas horas estuvo pidiendo que se presentaran los registros fílmicos o las desgrabaciones y que se informara, si es que no existían por escrito, que se informaran. Porque en el caso de Cuadernos de las Coimas se dio algo muy particular. Como inicialmente la causa se juntó con gas natural licuado, que era otro escándalo vinculado al ministerio de Julio De Vido, hubo un debate respecto de en qué sala tenía que quedar alojado de casación. Entonces, por un lado quedó Cuadernos, la parte central, digamos, lo que tiene que ver con las anotaciones de Oscar Centeno, y por otro, todas las derivadas. Es una situación muy particular, algo propio, podríamos decir, de Comodoro Pi. Y hoy la sala 3 sale con esta decisión muy fuerte, que va un poco en contraposición a lo que viene pidiendo la sala 1, que es donde las defensas apuntan a derribar la causa, buscando la nulidad de todo lo actuado a través de las declaraciones de los arrepentidos, ¿no? Bien. Es realmente un escenario complejo y propio de los devenires de Comodoro Pi. De cómo viene Comodoro Pi. En época de pandemia más todavía. Cecilia, gracias por la información. A vos. Después ampliamos, ¿eh? Cómo no. Chao, hasta luego. A ver, vamos a meternos a hablar con una persona que para mí es muy importante en la vida política argentina. Aunque hoy no tiene un protagonismo en primera línea, no es funcionaria, no es legisladora,
pero siempre talla profundo. Vivió épocas muy difíciles, vivió épocas muy importantes para la vida institucional argentina y es Graciela Fernández Mejide. A ella la quiero saludar. Graciela, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Tanto tiempo. Igualmente. Te ves siempre igual a vos. Bueno, sí, va, qué sé yo. No. Vos lo que pasa es que sos muy buena. Graciela, ¿cómo estás? ¿Bien? O estoy muy chicata. No, se te ve muy bien, se te ve muy bien. Yo decía, es muy importante, Graciela, hablar con vos en momentos difíciles de la Argentina. Siempre es importante hablar, pero digo, a ver, estamos los argentinos presenciando una crisis profunda. Muchos dicen, esto es o puede ser peor que el 2001. Vos viviste el 2001, fuiste protagonista además de una época muy difícil, una de las épocas más difíciles en democracia de la Argentina. Y quiero saber cómo lo estás viendo, tu visión particular, conocedora de la situación social de la Argentina, fuiste ministra de Desarrollo Social, y cómo ves este regreso del kirchnerismo y la situación que nos deja la pandemia. Bueno, mira, lo primero que tendría que decirte es que me dolió mucho la muerte de Kim. Bien. Desde ya porque tiene que ver con mi vida, con mi época, con una época. Pero sobre todo yo me preguntaba recién cuando estaba viendo la presentación, ¿por qué Mafalda es tan presente? ¿Por qué Mafalda cuando habla parece tan actual? Y recordé también a Tato, a Borestein, a Tato, que cuando uno lo escucha hoy en YouTube, le parece que el tiempo no pasó, salvo su propia figura y demás. ¿Por qué regularmente la Argentina repite situaciones de tal manera que sus personajes de crítica política y social, porque Mafalda fue eso y por eso nos interpretó, parecen ser actuales después de 50 años? Sí. Es increíble. Entonces, una de las razones que creo que existen es que hemos mezclado de tal manera el tema institucional que hoy temas políticos se están resolviendo en la justicia. Estábamos esperando todos que hubiera una definición de la Corte por un tema estrictamente judicial. No. O político. Era básicamente político. Ahora, la política debería jugarse donde se juega la política, en el Congreso, en las elecciones, en los debates, en el intercambio de ideas, en la búsqueda de consensos. Eso es la política. Y la justicia debe limitarse a ejercer su papel de justicia para distribuirla adecuadamente. Sin embargo, tiene que intervenir cada tanto en un hecho político. Y ahora, lo esperamos todo como un hecho político, tanto que se movilizó una cantidad de gente que no fue las multitudes, pero fue notoriamente sorpresivo que alguien pudiera hablar de una decisión de la Corte como si fuera algo fundamentalísimo para la vida cotidiana. Pero hay mucha gente que lo siente así y tienen razón. Ahora, Graciela, ¿vos crees que esto de la vigencia de Tato, de Mafalda en la vida argentina es como si estuvieran hablando ayer? Esto es tan así como lo definís. Exactamente. ¿Es porque ellos eran muy evolucionados o nosotros no evolucionamos nada? Porque eran buenos observadores de lo que nos estaba pasando y con humor nos presentaban una crítica social y política. Ahora, ¿por qué son tan actuales? Yo los otros días estaba mirando un anuario de Clarín y había una declaración mía no sé qué año, y yo digo, si yo le cambio la fecha, la puedo volver a poner. Y tenía que ver con el tema corrupción. Y entonces intento ir a la pregunta tuya. Sí. Yo creo que lo que se está definiendo, me parece, y ojalá se defina para el mejor sentido, en este momento es si los argentinos vamos a avalar un bill de indemnidad para aquellos que gobiernan y que puedan robar tranquilamente porque total lo van a hacer con impunidad, o no.
Ahora, pero Y ahí Graciela, ¿qué pasó en que el esto no sentido se, de- qué sí. pasó que esto no se Dale. dirimió todavía? Pero porque me parece que toleramos mucho. El roba pero hacen tuvo que ver con nosotros. Hay que hacer una autocrítica de qué somos capaces de hacer. Acordate del roban. Roban No, pero hacen. Lo que pasa es que algunos pensaban que eso se había terminado con el ciclo después de los 2 gobiernos del kirchnerismo, que la tolerancia había llegado a un límite, pero efectivamente volvieron, y por la inoperancia de los que estuvieron antes también. Así es, pero además porque se terminó votando la continuidad de eso. Es cierto que entre las PASO y las elecciones reales, la certidumbre de que podía ganar Cristina hizo que se achicaran las diferencias. Fue notable Sí. cómo se achicaron esas diferencias. De ahí que hoy haya una alta responsabilidad también en la oposición. ¿Por qué? Y porque no hay democracia valedera si no hay capacidad de entrever, si no podemos ver que hay alternativas. Y para que haya alternativas tiene que haber partidos que se ofrezcan y aparezcan ofreciendo soluciones y atrayendo a esa necesidad de la política, y la política que enamore, o por lo menos que cree confianza. Hoy lo que hay es de confianza. Graciela, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez. ¿Qué tal, le quería Bernardo? ¿Cómo estás? Todo bien. Le quería preguntar sobre Alberto Fernández puntualmente. Usted es una dirigente de los últimos 30 años bien relevante de la política argentina, y Alberto Fernández ha tenido mucho protagonismo en los últimos 20 años quizás. Lo conoce desde hace tiempo, más allá de no compartir espacio. ¿Lo sorprendió este Alberto? ¿Esperaba una versión diferente o es lo que creía que podía ofrecer el presidente? Mira, honestamente, a fondo, como persona, nunca lo conocí. Lo vi trabajando como operador, siendo jefe de gabinete. Lo vi siempre en ese papel y con un presidente que era poco exigente en cuanto al nivel de capacidad de sus asesores. No era el caso Menem. Menem se rodeó de gente que sabía mucho. No importa si a vos te gustaba lo que decían o no, pero eran técnicos bien formados. No era el caso de los Kirchner. Pero cuando cuando Cristina lo puso en ese lugar y él aceptó, desde ya me desconfié de esa cuestión, conociendo a Cristina Fernández de Kirchner. Preví, y creo que lo dije más de una vez en la propia televisión, que iba a ocurrir esto, que quien iba a gobernar era Cristina. Después tuvimos la esperanza, y yo como presidente del Club Político Argentino impulsé varias declaraciones de pedidos de consensos amplios para acuerdos, que es la política, la más sana de las políticas, sobre todo en momentos de dificultades tan serios como estamos enfrentando. Hoy creo que eso no es posible, a menos que haya un cambio muy grande. Pero me parece que tomó un camino que es el de la receta fácil del populismo. Crear cada día un enemigo para broquelar detrás suyo hoy por hoy lo que tiene, sus adeptos más cercanos. Y la otra cuestión, hablar en nombre del pueblo, como si representara a todo el pueblo, cuando en realidad representa lo que se llama primera minoría. Mucho más que eso no te puedo decir. Ahora, en todo Graciela, caso, si tuve alguna esperanza, la frustró. la frustraste. A ver, vuelvo sobre lo que plantea Bernardo, me parece atinado, porque Alberto Fernández se presentó como el presidente que quería salir de la grieta, el que venía a hacer desaparecer la grieta de la Argentina, y al cual le iba a dar su impronta personal. Obviamente iba a sumar lo que él decía que le iba a aportar Cristina, pero que le iba a dar su impronta personal e iba a superar la grieta. Ahora vos decís, no, es la receta del populismo, elige los enemigos, esto es así, y está haciendo el modelo Cristina. Ahora, ¿Cristina volvió como siempre o peor? ¿No volvió mejor? Yo creo que es lo mismo. Analicemos muy rápidamente. Tema
Macroeconomía, ¿alguna palabra de Cristina? No. Tema inflación, ¿alguna palabra de Cristina? No. Tema pandemia, ¿alguna palabra de Cristina? No. Tema educación y cierre de escuelas un año entero. Habló Cristina, no se hizo cargo. ¿De qué habla Cristina? De la De justicia. los cambios en la justicia. ¿Por qué? ¿Porque quiere una justicia mejor o porque quiere impunidad para ella y sus hijos? Y fíjense ustedes que ella toma todo el poder en el Senado, ¿y a quién pone de comisario político en la Cámara de Diputados? A su hijo Kirchner, Máximo Kirchner. Entonces, yo creo que esta descripción nos dice que si Fernández pensaba sacarse ese peso de encima, si pensaba abrirse camino por el albertismo, como se dijo alguna vez, no tuvo coraje suficiente, no pudo, no quiso. Hoy lo vemos mucho más decidido a seguir el camino que le está marcando a su vicepresidente antes que ejercer fuertemente el papel de magistrado, que es el primer maestro, magíster. Es eso. Graciela, ¿y ves a una oposición lo suficientemente sólida como para frenar el vamos por todo y una parte de la sociedad también decidida a frenar eso? La parte de la sociedad seguro, incluso por movilizaciones como se han hecho espontáneamente. En cuanto a la oposición, yo lo que espero es, primero que nada, que se mantenga unida, que no dispute antes de tiempo candidaturas, no es el momento. Lo que sí, esta oposición tiene que tener en cuenta que en un año hay elecciones de medio tiempo. Y en esas elecciones de medio tiempo se va a decidir si la Cámara de Diputados sigue siendo un freno o no a las decisiones desorbitadas del Senado, y para eso hay que sacar muchos votos. Por lo tanto, creo que la oposición daría muchísima más confianza si ampliara sus bases de sustentación. Creo que tiene que abrirse, como lo hizo Alfonsín en su momento, que no se quedó solo con la parte del radicalismo que lo seguía, se fue a buscar a los independientes, se fue a buscar el voto peronista. Alfonsín ganó en el 83 en la provincia de Buenos Aires porque hubo un voto peronista. Claro. Ético. Graciela, Bueno, hoy la oposición, para mi gusto, debería tener esa mirada. ¿le preocupa que quizás en el marco del coronavirus y viendo cómo evolucione la situación pandémica el año que viene, puede haber algún tipo de excusa política para que no se hagan las elecciones normalmente, sobre todo lo que tiene que ver con las PASO? Sería muy escandaloso, yo creo. Me parece que sería muy escandaloso. Todo puede ser, pero para eso también está la sociedad que se moviliza, y para eso está la oposición. Claro. Y que no se tenga que resolver por el camino de la justicia. Graciela, cuando escuchás definiciones como la del expresidente Duhalde, hablar de posibilidad de golpe de Estado, cuando habla de un presidente grogui parecido a De la Rúa y que le da recomendaciones para no terminar como él, ¿qué te produce, qué te provoca? Yo respeto, y sobre todo, respeto el trabajo que hizo Duhalde después del desastre de la Alianza. Y que lo hizo junto con Alfonsín, en lo que fue casi un gobierno parlamentario o del estilo parlamentario. Ahora bien, en cuanto a golpes de Estado, yo no creo, y mucho menos de origen militar, no veo nada a la vista. Como todo el mundo se puede equivocar, pero el propio Duhalde dijo, me fui un poco... Sí, después lo minimizó un poco, ¿no? Lo minimizó. Y en cuanto a si está grogui o no está grogui, yo no lo sé. La verdad, y no me interesa. Ya a esta altura, si ojalá estuviera fuerte,
pero para conducirnos hacia algún lado, que hubiera un plan de algo. Ni siquiera podemos juzgar bien un plan. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Es más, la última definición de Carlos Raimundi con respecto a Venezuela, al voto en Naciones Unidas sobre la condena del tema de derechos humanos en Venezuela, nos puso en un lugar fuera del esquema de Latinoamérica. Hasta México se abstuvo. Sí, sí, está fuera de concierto. ¿Te preocupa, Graciela, teniendo en cuenta que conociste bien la situación social en determinado momento cuando fuiste funcionaria del área, ¿te preocupa lo que está sucediendo con las tomas a horas de que haya algún desenlace sobre la toma de Guernica? Y además te pregunto, ¿en qué falló el sistema democrático que estamos peor que hace 30 años? Falló en que, por un lado, hay que ser honestos, Fernando, hay más pobres que antes. Hoy, si escuchamos al INDEC, yo creo que estamos llegando a casi el 50% de la gente por debajo de la línea de pobreza, recibiendo planes sociales que nunca te sacan de la pobreza, apenas si te evitan la indigencia. Pero si algo no hicimos bien fue poner instituciones fuertes y respetables. ¿Cómo es que nos sorprende que la Corte dé una acordada de acuerdo a lo que había hecho? Era lo más lógico que saliera esta acordada. Ahora nos sorprendemos. ¿Por qué? Y porque pensamos, a ver, ¿qué influencia política puede haber en la Corte? Sí, sí. Hay una desconfianza generalizada. ¿A qué cosa, Fernando? Sí, lo ordinario nos parece extraordinario en la Argentina. Y sobre todo cuando la gente sale a la calle es por eso, es porque no siente que haya en el lugar que corresponde alguien que la represente. Y le está diciendo a las instituciones, escuchen, yo estoy acá. Al Congreso le está diciendo a los diputados y a los senadores, ustedes son mis representantes. Denme bola, acá estoy. Graciela, desde su experiencia y su trayectoria política y ciudadana, ¿qué les puede decir o qué les puede aconsejar, si lo desea, obviamente, a aquellas personas que hoy plantean un escenario de irse a vivir afuera del país, agobiados por la crisis económica y por diferentes motivos de una Argentina que muchas veces no le resuelve situaciones? Mira, a ellos no les puedo decir nada, tengo que entender. Ahora, como político, hay que entender que eso ocurre. Si un político cree que, y esto me lo preguntaron en un Zoom ayer, dirigentes jóvenes de un partido político, que le duele que se vayan otros jóvenes en lugar de estar peleando la política al lado suyo, tiene que ofrecer una alternativa interesante. Tiene que hacer una acción tal y plantear tales programas que sea interesante pensar, me quedo, me sacrifico, pero puedo tener una Argentina diferente. Este es un desafío político de la oposición. Graciela, aprovecho para preguntarte, te estás cuidando, ¿no? Del coronavirus, estás... Acá estaba ahí encerrada en mi casita. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Y cómo estás? Tengo la edad y todas bien. las patologías previas como para que si me agarra un COVID me saque por el aire. Bueno, por eso, Sí. cuídate mucho. Ahora, ¿cómo ves la administración de esta cuarentena? Se habla de la pelea entre economía y salud, una administración poco inteligente, otros dicen es lo que había que hacer. ¿Cómo lo estás observando? Mira, ¿Se podría yo haber no hecho puedo. diferente? No sé. Sería injusto hoy, con el diario de ayer, decir empezaron muy rápido, porque se prolongó mucho. Yo no puedo decirlo y creo que todo el mundo apoyó y por eso la imagen de Alberto Fernández subió como había subido.
Ahora, lo que no se podía, y desde el primer momento yo critiqué, es que se dijera que estaba primero la salud y después la economía, porque es una irrealidad. La economía pega en la salud. Claro. Sí o sí pega en la salud. El que tiene mala nutrición va a estar peor de salud, seguramente. Y no te hablo siquiera de hambre, te hablo de nutrición. Bien. Está mal, va a tener problemas. Yo no puedo criticar al gobierno por haber empezado como empezó, porque la verdad es que no sé qué hubiera ocurrido de no haber sido así. Entonces sería injusto. Está muy bien. Hoy por hoy, me parece que la mayor parte de la gente ha decidido en algunas zonas seguir cuidándose, pero salir. Porque además no les da el cuero para no trabajar. Claro, claro. Claro, ese es el punto. Hay gente que si no trabaja no gana. Hoy las críticas, más que estar dadas por el inicio, es por la continuidad, ¿no? No por si se empezó antes, sino porque no se empezó a aflojar un poco de determinada manera, en algún punto, de una forma más con protocolos y un poco más inteligente. Pero bueno, es un debate, como decís vos, con el diario del lunes, todo es fácil. Sí, lo único que yo diría, he escuchado declaraciones de la provincia de Buenos Aires donde se excusan por la cantidad de afectados diciendo o la dificultad para internaciones que no tuvieron el tiempo necesario para adecuar. Bueno, claro. Vamos, en estas situaciones hay que actuar muy rápido. Claro. Así como se nos vino de golpe, te obliga a tener reflejos rápidos. Y tuviste la cobertura de haber parado bastante tiempo como para darte tiempo también de acomodar las cuestiones que tengas que acomodar en tus hospitales. Bien. Graciela, muchísimas gracias por la charla. A cuidarse. Gracias a ustedes, gracias. Un gusto, como siempre. Cuídense. Igualmente. Chao. Chao. Graciela Fernández Mejide, un placer tenerla en La Nación Más. Hacemos una pausa. Después tenemos mucho, hasta las 4 de la tarde. Le vamos a contar cómo está el día, qué va a pasar los próximos, en las próximas horas para adelante. Pero vamos a hablar con un hombre que en la política del gobierno pasado fue muy importante. Ahora habla poco, pero algunos lo señalan como muy importante a futuro también. Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior. Vamos a estar hablando con él. También es noche de Copa de fútbol de Libertadores. Así que vamos a estar con todos estos temas. La pausa, ya venimos. El auto del futuro, ¿volará? No seas infantil. Va a tener un tablero 3D para que puedas estar atento a todo. ¿3D? ¿Qué es eso? Ya vas a ver. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. Lisoform. SC Johnson. Depiladas. Naturales. Únicas. Afeitadas. Sensibles. Tatuadas. No importa cómo sean, tus axilas merecen el mejor cuidado. Con un cuarto de crema humectante y 48 horas de protección, DAP cuida todas las axilas. Que tu producto de limpieza te salpique y te manche es como si un teléfono inteligente te volviera tonto. No tiene ningún sentido. Por eso hicimos el nuevo Ayudine Anti-Splash, la lavandina que no salpica. Todos sabemos que lo que de verdad importa es el sabor. Y solo Hellmann's tiene el sabor irresistible de la verdadera mayonesa. Hellmann's, el verdadero placer está en el sabor.
Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lisoform para eliminar el 99,9% de virus en diferentes superficies alrededor de tu hogar, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Otros lustramuebles dejan residuos en tus superficies. Sif Ultra Brillo las deja brillantes y libres de polvo. Nuevo Sif Ultra Brillo. Chau polvo y residuos. Bienvenida belleza. Carrefour cumple 38 años. Aprovecha más de 2.000 productos en promo. Hasta el 5 de octubre, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, yogures y papel higiénico. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, gaseosas y hamburguesas. Además, pollo a 74 pesos con 90. Un compromiso que cumple 38 años. Bueno, atención que en unos minutos vamos a estar hablando con Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior, un hombre que fue clave, un hombre que en el gobierno de Mauricio Macri luchó mucho por el intento del diálogo y muchas veces tuvo más problemas adentro que afuera para conseguir un diálogo entre partidos, algo que finalmente no se pudo conseguir y que se le está reclamando a este gobierno ahora también. ¿Cómo puede ser que no nos pongamos todos de acuerdo, sentados en una misma mesa para salir adelante? Se le reclamó al macrismo también y no lo hizo. Frigerio, junto a Monzó y otros operadores políticos, trabajaron en ese aspecto y no lo lograron. ¿Qué pasó que no lo lograron? Lo vamos a estar hablando y además qué observa de lo que está pasando con la situación actual. En minutos nada más vamos a estar hablando con Rogelio Frigerio. Contame, Bernardo, ¿quién puede y quién no puede comprar dólares? Mirá, son mucho más los que no pueden que los que pueden, obviamente, en una medida que tomó ayer el gobierno a partir de prohibirle a aquellos empleados que trabajan en empresas que recibieron ATP. Y acá hicimos la lista, ¿no? A ver. También tomado un informe de La Nación. Estos son los que no pueden Los comprar. que no pueden, una lista bien larga, como ves. O sea, la lista de los que no pueden es más larga que los que pueden, digamos. Por supuesto, no te quede en duda. Se habla de que de los que compraban, que eran alrededor de 4 o 5 millones, solamente van a estar en condiciones de hacerlo a partir de mañana, que es 1 de octubre, el 25%. Y decíamos, los que no pueden comprar, Fernando, estamos hablando de empleados de empresas que pidieron ATP. Es la última decisión del gobierno que tomó ayer mismo. Los monotributistas con créditos a tasa cero. Es importante decirlo, los empleados de ATP son 3 millones de personas. ¿Te acordás que ayer decíamos 2 millones, 2,3? Sí. Casi 3 millones de personas. Monotributistas con créditos a tasa cero, como decíamos, beneficiarios de planes sociales, del IFE y la UH, por ejemplo, también un universo muy grande. Yo te diría que el punto 2 y 3... A mi modo de verlo, sí, alguna lógica tiene. Totalmente. ¿No? Porque, digamos, vos sacaste un crédito, el Estado te da plata para que vayas a comprar dólares, es raro. Y si estás recibiendo un plan social y ese plan social, además, te sirve para comprar dólares, también es un poco raro. Punto 2 y 3, yo te diría que los comparto. Totalmente. Aparte, lo que buscó en ese sentido el gobierno, sobre todo con aquellos beneficiarios del IFE o de planes sociales, era que hicieran esa bicicleta de comprar por un lado y después venderlo para poder sacar algún rédito en pesos. Pero hay más, Fernando, y decíamos, personas sin ingresos formales, obviamente. Otro caso también aplicable, como vos decías, y entendible en algún sentido, si no tenés ingresos formales, bueno, no podés hacer operaciones. Quienes tienen cuotas en créditos congeladas por el gobierno, ya más discutible esta situación, porque ¿quién no accedió a un crédito y quién no? ¿Quién, si le dicen, te congelo la cuota, quién va a decir que no, no? Entonces, Claro, bueno, obviamente. hoy no van a poder comprar dólares. Quienes refinanciaron la tarjeta también.
¿Cuánta gente refinancia la tarjeta? Y fueron también posibilidades otorgadas por el gobierno a principio de la pandemia, sobre todo, bueno, quienes lo hicieron no van a poder comprar su cupo de $200. Quienes compraron con tarjeta, $200 también, porque obviamente hay mucha gente que ha consumido en este tiempo. A quien realizó algún consumo en dólares con su tarjeta no puede acceder a la compra del dólar billete. Exactamente. Y un caso bien gráfico, por ejemplo, si gastaste $1000 en consumos en tarjeta y por 5 meses no vas a poder adquirir este cupo de dólares que cada vez es más restrictivo. Habrá que ver en 5 meses qué es lo que estamos hablando, obviamente, de este cepo, pero para tener un ejemplo bien claro. Quienes hayan adquirido dólar bolsa en los últimos 90 días tampoco pueden acceder, quizás a un universo mucho más chiquito, pero no van a poder comprar dólares. Y ahora vamos a pasar, Fernando, a la lista de los que sí pueden comprar, una lista que cada vez va quedando más cortita. Tenemos... ¿Quiénes pueden? Estos son los que no pueden. Sí. Vamos a los que... Los que pueden, básicamente, te los cuento. Decímelo son, vos, decímelo vos. Cuento. Los jubilados todavía pueden, los empleados de empresas que no recibieron ATP y los empleados estatales, como decíamos ayer, funcionarios, entre otros, van a poder seguir comprando sus $200 de cupo. A ver, empleados estatales, excepto que entren en otro de los ítems. Por ejemplo, empleado estatal que está beneficiado por un plan, por el congelamiento de un crédito, por ejemplo, no puede. Te cancela eso el cancela. acceso al cupo. Ok, lo voy a saludar. Es muy interesante hablar con él ahora, porque ¿por qué está pasando esto con los dólares? Porque el Banco Central no tiene dólares. ¿De dónde puede conseguir dólares el Banco Central? Bueno, ahora está a la pesca de los dólares que están en los exportadores que todavía no liquidaron, ¿no? No liquidaron, por ejemplo, los dividendos de la soja. Está Daniel Pellegrina en línea, que es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Daniel, gracias por estar con nosotros en La Nación Más. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le va? Gracias. Bien. La primera pregunta es la más fácil para mí. ¿Entra en esto o puede comprar dólares? No, nosotros traemos los dólares porque justamente los generamos con mucho riesgo, ¿no? Nuestra producción es a cielo abierto. No, pero digo, Daniel Pellegrina, ¿puede comprar dólares o no? No, creo que no puedo. Tengo alguna de esas cuestiones. No sé si no refinanciaron las tarjetas automáticamente, ¿no? Eso fue una cosa automática que sucedió y que me parece que por eso no podría. No podría. Bueno, vamos ahora. Entonces, ¿qué pasa con los dólares que tienen? El gobierno dice no lo tienen abajo del colchón, los tienen en silo bolsa. Bueno, pero a esta época del año, la cosecha anterior se había vendido la misma proporción que este año. Y eso es lo normal que sucede en el campo, donde nosotros, como no hay moneda en este país desde hace mucho tiempo, tenemos este doble tipo, triple o más tipos de cambio, ¿no? Recuerda que nosotros con los derechos de exportación estamos recibiendo un dólar de 50 y pocos pesos, ¿no? Y estamos hablando ahí de un dólar mire de qué nivel. Que además a ese nivel seguramente vayamos a pagar los insumos en el futuro, ¿no? Y ya ahora tenemos alguna distorsión. Entonces, con este tema, digamos, ¿qué es lo que hace el productor que necesita seguir invirtiendo en los meses que vienen? Justamente toda la campaña gruesa, gastar en herbicidas, insecticidas, pagar sueldos, pagar impuestos, todos los gastos corrientes, y se queda en la moneda que conoce, que es el cereal o el grano. Entonces, digamos, y esto, digamos, ha sido normal como todos los años, es digamos, lo que sucede habitualmente, no hay una retención. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que está faltando es lo que falta a la economía en general, que es confianza. Si no hay confianza, si no hay un norte claro, digamos, hacia dónde vamos, bueno, entonces, digamos, cada uno va a tratar de reservar en lo que pueda, ¿no? A ver si lo entiendo. A ver, la gente común, que no es gente del campo, no tiene granos, y tiene dólares, se queda en dólares esperando a ver qué pasa. Y nadie le dice nada, se queda en dólares. Ustedes se quedan en granos, viendo a ver qué pasa. Lógico, porque como no se pueden comprar dólares, naturalmente, digamos, la moneda va parecida al dólar, porque nuestros granos cotizan con valores internacionales, y que reserva el valor es el grano, ¿no? Entonces nos quedamos en grano, que es lo que sabemos además manejar, lo que conocemos los mercados, sabemos vender, y bueno, y en ese sentido, digamos, es reservar las inversiones de futuro. Estos granos naturalmente tienen que venderse de acá a febrero o marzo, ¿no? Porque habitualmente, digamos, una cosecha se vende en el transcurso antes de que ingrese la otra cosecha. Así que en el transcurso de estos meses se va a ir liquidando como habitualmente ha sido en la economía. Claro, lo que pasa es que para la necesidad del gobierno, febrero o marzo es un siglo. Con lo cual están queriendo que ustedes apuren esa liquidación. ¿Qué necesitarían del gobierno? ¿Qué incentivos necesitarían del gobierno para
venderlos, liquidarlos? Ni más ni menos que confianza en la economía y un rumbo cierto, señales claras de que, digamos, vamos a proponer más inversiones desde el gobierno, digamos, con medidas que propongan que se puedan generar más inversiones y no más Estado, que es todas las medidas que hasta ahora estamos recibiendo y las señales que estamos recibiendo. Entonces, si no hay confianza en la economía en general, tampoco la habrá para el campo, ¿no? Y en ese sentido es el único pedido que hacemos. Daniel, ¿cómo estás? Quería saber qué les dice el gobierno, de qué hablan, o si ustedes, imagino, llevan estos planteos, ¿cuál es la respuesta del gobierno cuando se reúnen con ustedes, con la sociedad rural también? Nosotros tenemos con la Comisión de Enlace un documento que se le presentó al candidato en aquel momento, Fernández, y después al presidente, que es un documento de propuestas donde hay un contenido muy específico de cuáles son las medidas que creemos que van a, digamos, justamente sacarle este freno de mano y proponer, digamos, un crecimiento de la economía del sector y por ende, digamos, de la economía del resto de las cadenas y de la Argentina. Ese documento nunca lo pudimos discutir a fondo, hemos tenido muchas reuniones con el ministro de Agricultura y quedamos siempre empantanados en temas de coyuntura, pero muy, muy concretos y muy, digamos, de cercano, no vamos al fondo. Entonces, básicamente hoy no tenemos diálogo con el gobierno, no nos han convocado para nada, digamos, en estas últimas semanas, y no tenemos ninguna referencia de esto que está dando vueltas tanto de medidas adicionales para que liquidemos los granos, no tenemos ninguna información. Con lo cual, ustedes no tienen ningún apuro. No, el apuro, digamos, es el que las finanzas de cada uno de los empresarios, productores, tenga con sus cuentas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que, ahora, como le digo, sembrar maíz y soja, y hay que gastar un montón de plata en fertilizantes, insumos, semillas, y bueno, depende de cómo tenga que pagarlas, digamos, va a tener que liquidar ese grano para pagar eso, digamos, no lo habitual en el comercio, y así, digamos, sucesivamente los meses que vienen, con impuestos, con salarios. Daniel, normal de lo que ha sido... concretamente el gobierno estima que ustedes tienen unos 10.600 millones para liquidar. ¿Cuánto se va a ir liquidando de acá a fin de año? De acá a febrero se va a liquidar seguramente todo eso, porque es lo habitual que sucede, digamos, de cosecha a cosecha. De acá a fin de año no lo sabemos, porque depende de la incertidumbre que se maneje a nivel, digamos, de la economía general. Estas medidas que se están suponiendo que van a generar, digamos, de alguna manera un aliciente para que los productores vendan, por lo que estamos olfateando y mirando, no van a producir ese efecto. Y el efecto que se necesita para que, digamos, que el productor vuelva a la normalidad es la confianza general de la economía. Daniel, ¿te preocupa que en este contexto de constantes restricciones, sobre todo al dólar, a la moneda extranjera, pueda llegar a haber alguna mala noticia en lo que tiene que ver retenciones para el campo de acá a fin de año? Bueno, hoy, digamos, por lo menos la soja está al tope de la delegación que el Congreso de la Nación, quien puede de alguna manera legislar en impuestos y legislar en derechos de exportación, le ha permitido al Poder Ejecutivo. O sea, en soja no podrían ir más allá del 33%, que es lo que tiene actualmente. Sí, en el maíz y en el trigo todavía tienen un pequeño colchón, podrían aumentar un poco más las retenciones, lo que sería nefasto para estos cultivos que verdaderamente han generado, bueno, una nueva digamos, revolución en lo que es el agro argentino, ¿no? Permitiendo las rotaciones, permitiendo que se genere, digamos, en muchas regiones de Argentina valor agregado posible, ¿no? A través de la transformación del maíz y del trigo. Entonces, sería una muy mala medida si van por allí. Daniel, perdóname, quiero resaltar algo que dijiste antes, porque calculo que muchos del gobierno deben estar viendo este reportaje, tus definiciones, están pensando, pero muchachos, nos vamos a quedar cortos. Ya Pellegrino nos está avisando que lo que tenemos para anunciar no va a alcanzar. O sea, no alcanzan lo que se está diciendo que van a anunciar. ¿Puedo decir que no alcanzan, no va a generar un efecto de liquidación masiva de granos? Estimamos que no. Por lo que los trascendidos que estamos viendo por prensa, si es una baja temporaria de retenciones de alrededor de 3 puntos, como se supone, digamos, eso no es ningún aliciente. Los mercados suben y bajan más que eso casi en este periodo, ¿no? Entonces, el productor, al no tener confianza, que es lo que dije antes, y no tener certeza, va a preferir quedarse, digamos, en su moneda, que es el grano, ¿no? No alcanza, o sea, no alcanza lo del gobierno, no alcanza. No es que no alcanza, que no sirve, porque es un parche, digamos, que no va a solucionar ninguno de los problemas de fondo que tiene el sector. Entonces, no es que no alcanza, porque si no nos dicen que somos siempre llorones y que no alcanza nada. No es que no alcanza nada, es que lo que están haciendo no está bien, está mal. Y probablemente además genere transferencias, digamos, dentro de la cadena de valor, de nuestro, digamos, valor a otros eslabones. Y eso, digamos, también nos parece que no va. Daniel, hablaba la semana pasada con un productor chico,
de pocas hectáreas, pero digamos, dentro del sistema, preocupado. Y él me dice, le acabamos de agregar otra preocupación adicional más a todo lo que tenemos, de retenciones, de precio de productos. Dice que es el tema de las tomas. Nosotros no solo estamos preocupados ahora por el tema de que nos corten los hilos bolsa, sino que nos tomen los campos. ¿Es una preocupación también? Por supuesto, es una preocupación que ya viene de lejos en algunas provincias de Argentina, que bueno, han tenido problemas, digamos, de intrusiones muy severas, ¿no? Especialmente todo lo que tiene que ver con, digamos, comunidades aborígenes en toda la cordillera, por decirlo así, porque tenemos problemas en el norte y problemas en el sur. Y también ha habido episodios en estos últimos tiempos, yo creo que contagiados por este gran tema que es más urbano, ¿no? De las tomas de terrenos en el conurbano bonaerense, también en zonas, digamos, aledañas a ciudades del interior, ¿no? Así que con mucha preocupación estamos mirando este tema, especialmente la reacción tibia, ¿no? Sí. De las autoridades que no, de alguna manera, bueno, no rechazan esto que es un delito finalmente, ¿no? No lo rechazan y no lo controlan debidamente. Daniel, la semana pasada Jorge Chemes nos decía aquí en el programa que hay muchos productores que están llevando su producción, su trabajo justamente a otros países o están pensando en irse a Uruguay. ¿Tenés ese dato? ¿Hay datos? ¿Se puede contar algo? Mira, a ver, han ido muchos argentinos a Uruguay porque se generó una oportunidad, pero no ahora, ya hace varios años de atrás, y ha sido toda una corriente de inversión que hubo de productores argentinos hacia Uruguay que llevaron tecnología y ayudaron a mejorar enormemente también el agro uruguayo, ¿no? Y eso lo agradecen siempre los uruguayos. Hoy no creo que, digamos, haya nada distinto que esto. Es muy difícil, digamos, para un productor también calcular que, digamos, nuestros bienes están acá en Argentina enterrados, es decir, la tierra, son nuestras maquinarias, y fundamentalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con el know-how, con el conocimiento y con nuestra gente, con nuestro personal, que está muy bien adaptado. Entonces no es, digamos, apretar un botón y transferir, digamos, activos a otro país, como puede ser en otro sector, ¿no? En las finanzas, o levantar una fábrica y volverla a montar allá. Para el campo es mucho más difícil esto. Lo que no obsta es que hay muchos productores que, bueno, de repente tienen esa decisión en la mente porque están bastante hartos de no tener el futuro garantizado en Argentina. Daniel, la última pregunta, y te agradezco la participación. ¿Ustedes están esperando que lo llamen o ustedes van a llamar al gobierno? No, nosotros hemos seguido el diálogo con el ministro de Agricultura en estos temas y, bueno, seguimos empantanados, pero por este tema puntual no nos han llamado y la verdad que para lo que estamos escuchando mejor que no nos llamen, ¿no? Porque no vamos a poder llevarles ninguna digamos, ventaja o solución. ¿Tenés algún tipo de esperanza sobre este gobierno y la relación con el campo, Daniel? Y en la medida que, digamos, empecemos a encontrar el norte que nosotros creemos desde la Comisión de Enlace que está contenido ese documento, o sea, reinserción internacional, digamos, facilidad para que se pueda, digamos, vender nuestro producto, porque nosotros producimos más de lo que consumimos internamente y necesitamos un país, digamos, abierto al mundo y en buenas relaciones con el mundo. Y acá, digamos, un paréntesis, nos preocupa, digamos, lo que ayer sucedió con, por ejemplo, esta señal tan nefasta respecto a Venezuela, digamos, que es una señal que le damos al mundo y eso de alguna manera nos afecta, digamos, también en el comercio mundial, ¿no? Claro. Una alineación, digamos, desmesurada hacia la China también, digamos, nos puede preocupar con otros mercados que también tenemos abiertos y digamos, de alguna manera, bueno, tenemos que cuidarlo. Entonces, el contexto exterior es muy importante y el contexto interno, y si no generamos competitividad vía, digamos, señales correctas hacia la economía, vamos a tener la producción estancada. Daniel Pellegrina, gracias por el diálogo con La Nación Más. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, definiciones importantes que nos dejó Pellegrina. No alcanza con lo que el gobierno está insinuando que les va a dar. Tenemos que hacer una pausa breve porque después vamos a estar hablando con el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio. Ustedes saben que en medio del inmenso dolor que provocó el asesinato del policía de la Federal allí en Palermo Chico, se produjeron el despido de los restos de este policía. Digo con mucho dolor porque hubo definiciones incluso de la viuda que impactaron mucho de una sociedad que quedó absolutamente golpeada por lo que ocurrió, ¿no? Las imágenes fueron más que elocuentes y abrió un debate enorme, y sobre todo con las decisiones que se están tomando en materia de seguridad y la interna que hay desatada
en materia de seguridad en un mismo gobierno. Porque no es lo mismo que lo que piensan en Provincia de Buenos Aires con Bernie, que por ejemplo dice las pistolas eléctricas son necesarias, que el gobierno nacional con una conducción en seguridad que piensa todo lo contrario. Pero vamos a hablarlo con Gerardo Milman, un hombre que fue clave en la conducción de la seguridad en el gobierno pasado. Gerardo Milman, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, primero obviamente impactado por el hecho en sí, la virulencia y cómo se dio el episodio del asesinato. Sí, por supuesto, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, una persona que tenía problemas de encontrar un psiquiatra, lo dijo la propia madre del homicida, que después terminó lamentablemente también falleciendo, fruto de la cuarentena, de la pandemia. O sea que acá tenemos 2 vidas que se han perdido, desde mi punto de vista, absolutamente innecesarias. Se podía haber resuelto de otra manera, con otros instrumentos, con otras posibilidades. Lamentablemente la policía está actuando bajo un discurso, como mencionaba usted, Fernando, un discurso difícil de comprender para el policía, y el temor que tiene de que si actúa termine preso. Acá no terminó preso, pero terminó falleciendo un inspector de la Policía Federal. Sí, lo decíamos, la policía tiene más miedo que los delincuentes. Es de locos, pero es así, ¿no? La policía tiene más miedo que los delincuentes. En una sociedad donde los delincuentes deberían tenerle miedo a la policía, es al revés. Pero no es que el policía le tiene miedo al delincuente, no es que es un cobarde. Tiene miedo a las consecuencias de actuar, ¿no?, contra el delincuente. ¿Las pistolas eléctricas hubiesen evitado 2 muertes? Probablemente, digamos, ¿no? Estamos hablando de un caso que ocurrió y de una hipótesis, pero sin ninguna duda las conocidas como pistolas Taser, que es una marca en realidad, son las pistolas eléctricas, como bien dice usted, Fernando, hubiesen permitido inmovilizar al agresor que tenía un arma blanca. Hay una doctrina que se conoce como la doctrina Teuler, o la doctrina de las 21, de los 21 pasos, digamos que cuando una persona con un arma blanca está a menos de casi 6,5 metros aproximadamente, ese arma blanca puede tener bien tirada mayor precisión y velocidad que una bala de una 9 milímetros. Ahora asistimos a un debate que tiene una década. Ayer circulaba un video del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri discutiendo respecto de este instrumento. Nosotros tuvimos que esperar hasta el 2018 hasta que la justicia resolvió que este tipo de armas eran constitucionales para iniciar un proceso de licitación. Le dejamos al actual gobierno una primera cantidad que compramos en Brasil de armas que estaban arrumbadas. Ahora se les ha, aparentemente a partir de este episodio, se les va a dar a un grupo especializado, digamos, pero no es el objeto de estas armas. Estas armas justamente son para situaciones donde hay otra gente que no tiene que vivir las esquirlas de la utilización de un arma de fuego, donde se puede usar no una situación límite como un secuestro o delincuentes muy organizados y fuertemente armados, sino en situaciones donde hay aglomeraciones de gente. Ustedes mismos decían, tenemos al presidente de la Cámara de Diputados que dice que está a favor, el ministro de la provincia que dice que está a favor, pero lanza un plan multimillonario, que en principio se olvidó de los salarios de los policías, a pesar que dice que sabía, pero bueno, se olvidó. Y en ese plan multimillonario no hay la compra de una sola arma Taser, digamos. Así que se dicen cosas, pero se hacen otras. Y el jefe de gabinete de ministros ayer dijo que no estaban en los planes de este gobierno utilizar estos instrumentos, lo cual es muy, muy loco, porque se prefiere usar un arma de poder de fuego muy superior a un arma que puede inmovilizar unos segundos a los agresores y salvar 2 vidas, como se dice, claro, para quienes están a favor de otra circunstancia de la legalidad argentina. Gerardo, como dirigente político, ¿te sorprende tanto nivel de diferencias en lo discursivo entre la seguridad nacional y la seguridad bonaerense? Porque la verdad que una cosa dice Frederick y todo lo contrario dice Bernie. Bueno, dicen todo lo contrario, pero hacen cosas parecidas. La verdad es que es eso. Yo le decía a usted, podrían tenerlo de columnista al ministro Bernie, porque
todas las cosas que dice son contrarias, pero cuando uno va a la realidad, no hay nada de todo eso que dice. Digamos, se liberan delincuentes, no se compran estas herramientas. Dice, si fuera por mí, no habría ningún delincuente, pero los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires hacen gestiones para que los delincuentes vuelvan a sus casas. Así que me parece que una cosa es lo discursivo y el posicionamiento político y otra cosa es la realidad. Los bonaerenses sentimos que la inseguridad ha ido increyendo, hubo una baja al principio, pero sin ninguna duda, todo este chisporroteo verbal, a quien le hace mayor daño, más allá de la sociedad que siente, se siente, es a las fuerzas de seguridad que no entienden este debate, que lo que necesitan son certezas. Cuando se le dan certezas a las fuerzas de seguridad, actúa mucho mejor. Aquí vimos cómo las fuerzas de seguridad, había casi 10 policías entre policías de la ciudad y policías federales, y se trabajó mal, digamos, porque alguien con un cuchillo pudo mucho más que 10 policías que tenían armas de fuego. Así que no hay dudas que la incertidumbre que se le traslada a las fuerzas de seguridad, en vez de generar mayor seguridad y certeza a la ciudadanía, le trae mayor inseguridad, y a las fuerzas de seguridad, en este caso, Gerardo, lamentablemente tenemos que pensar en que ha fallecido un inspector de la Policía Federal, de la Policía Montada. Gerardo, dijiste que les dejaron una licitación en camino, ¿o ya hay un lote comprado de estas pistolas? No, nosotros tuvimos que esperar que la justicia fallara, porque hubo un devenir de varios años, que la utilización de estas armas era constitucional. Una vez que esto ocurrió, la incluimos en los manuales para la instrucción de las fuerzas de seguridad, entrenamos a la Policía Federal Argentina, sectores de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Nosotros las imaginamos en trenes, en aeropuertos, en lugares de aglomeración. Sí. Aquí era un terreno de donde la seguridad ciudadana está a cargo de la policía de la ciudad. Sí. Nada más que estaba muy cerca la policía montada y por eso estaban esos policías federales ahí. Y compramos y trajimos de Brasil un primer lote de armas electrónicas que el gobierno del Ministerio de Seguridad tiene, y ahora aparentemente se lo va a destinar al GEOF, que es un grupo destinado, por ejemplo, a un secuestro. No sé si es la mejor utilización, porque ahí en un secuestro generalmente, salvo la víctima, no hay otro tipo de personas, aglomeración de personas, que es para lo que se recomienda la utilización de este tipo de armas. Pero las armas están, y por supuesto hay que ir increyendo y que todos los agentes puedan tener la utilización de este arma, que es mucho menos letal que un arma de fuego, y por eso un gobierno con una mirada que libera a los delincuentes a su casa no se entiende por qué tampoco quiere utilizar armas que desde la perspectiva ideológica. Pero a ver si entiendo, a ver si entiendo. Sí. La pistola esta eléctrica, que está comprada ya, pero arrumbada en el ministerio, cayó en la grieta también, en la discusión ideológica. Bueno, el gobierno tiene una posición ideológica respecto a la seguridad, que es que el delincuente termina siendo una víctima de una sociedad desigual, injusta, que lo margina y que no le da oportunidad. Lo ha dicho el propio presidente de la Nación, que hay gente que no tiene otra oportunidad. Yo creo que los más humildes, las personas son víctimas de la inseguridad, y a veces son utilizados por bandas organizadas, más que vocación de delinquir. Y de hecho nosotros logramos que en una situación de inflación, seguramente de aumento de la pobreza, de dificultades económicas, como fue el final de nuestro gobierno, se pudiera conseguir el índice de homicidios 5,1 cada 100.000 habitantes, más bajo desde la historia, desde que se lleva adelante el índice, que desde el año 2000. Y eso lo hicimos en ese contexto. Por lo tanto, puede haber políticas de seguridad sacándose el chip ideológico, pensando en que lo que los ciudadanos quieren es que vivir en un contexto donde puedan realizar sus actividades naturalmente, y no tener que pensar a qué hora salen, a qué hora regresan, poner rejas, comprar un perro, poner alarmas, cámaras, una inversión psicológica y también material que lleva a los ciudadanos argentinos a vivir en peores condiciones. Gerardo, siguiendo un poco los números que dabas, ¿se recalentó ahora la situación de inseguridad en el conurbano o es algo histórico y se mantiene más o menos vigente siempre? No, lo que ha ocurrido es que en el principio de la pandemia
el delincuente tampoco es tonto y también se guardó. Y entonces hubo un declive fenomenal por parte del delito. Y además porque la gente no circulaba en los trenes, no estaba en las paradas de colectivos, un montón de lugares donde el atraco común, lo que hubo es una variación respecto a delincuentes que empezaron a entrar en las casas aún con la gente adentro, lo cual genera una sensación de las familias, de ni que en su propio domicilio pueden estar seguros. Hemos visto el episodio de Quilmes, donde un abuelo termina produciendo un homicidio que la justicia deberá resolver, si fue en defensa propia, seguramente. Distintos episodios parecidos donde la gente se siente en sus casas insegura, digamos. Y esto está increyendo y está aumentando el nivel de cantidad de delitos, y además, como las estadísticas se llevan en función de las denuncias y la gente tiene miedo de concurrir a la comisaría porque hay una campaña a favor de que la gente no salga y que no tome contacto con otras personas, y la gente supone que la comisaría también es un foco de contagio, si el delito no es muy grave, si el delito es pecuniario y razonablemente poco para esa persona, hay una baja en la cantidad de denuncias. Bien. Gerardo Milman, gracias por el contacto con La Nación. A ustedes, buenas tardes. Gracias. ¿Queremos saber cómo está el tiempo? ¿Y cómo está de acá para adelante? ¿Qué es lo que puede pasar? Diego, ¿está por ahí? Diego Angeli. Fernando, muy buenas tardes, ¿me escuchás? Bien, siempre que te veo estás con ese sol radiante y cielo despejado atrás. ¿Esto es real o me pones siempre la misma imagen? No, es un estudio recreado digitalmente que lo hicimos con Luifa y que quedó realmente muy bien. Parece que estoy en un balcón, parece que estoy así como al aire libre, pero no, en realidad estoy en un estudio recreado Está muy bien, está muy bien. Y tengo un ventilador cerca que justamente va también simulando el viento. Bueno, ¿cómo está todo, Diego? Bien, una tarde realmente primaveral, ¿eh? La primavera se florea ahora con 25 grados 8 y en un ratito ya avanzando rumbo a los 27 grados en una jornada donde estamos esperando en Formosa, Corrientes, Resistencia, 40 grados de temperatura, 37 grados para Tucumán, Santiago del Estero, 38 para Posadas, mucho calor para el día de hoy, calor muy fuerte, especialmente en la zona del litoral, 37 grados para todo lo que es el NOA, para Catamarca, La Rioja, con también temperaturas altas para Córdoba, 35 grados. Una jornada de mucho calor que consiste en un lugar donde hay nieve. En estos momentos también nieve en Tierra del Fuego, nieve en Bariloche, nieve en sectores precordilleranos, una cordillera que también tiene alerta por vientos intensos. Ayer el Cuyo tuvo viento sonda, hoy también se espera que el viento baje por ahí a precordillera sin llegar a las ciudades, pero es un día de superacción meteorológica en todo el país. Y en esta bipolaridad térmica nosotros vamos a tener también lo nuestro, porque hay una brutal entrada de aire frío hoy a la noche y nos vamos desde una tarde de 27 grados rumbo al bajo cero del sábado a la mañana. ¿Cómo es esto? Ahora lo repasamos, pero atención a aquellos que sean vulnerables, susceptibles a los bruscos cambios de temperatura. Va a caer muchísimo, el mercurio se va a derrumbar. 18 la máxima del jueves, podría haber alguna lluvia cortita mañana y después sigue el descenso de temperatura, la circulación de aire frío jueves, viernes y sábado, 3 días de viento sur, 8 la mínima del viernes, 15 la máxima, ya seguimos bajando, 12 grados menos hacia el viernes. El sábado va a ser el punto más bajo térmicamente, en la zona suburbana se puede esperar un arranque de 2 grados con sensación térmica bajo cero. En la ciudad de Buenos Aires podríamos llegar a tener sensación térmica de 3 grados, 14. El sábado es un día que podría conseguir trabajo en el medio del invierno. El sábado es un día sin duda invernal, después rebota la temperatura, volvemos a la primavera, pero atención que se viene esta trilogía jueves, viernes, sábado, de mucho frío, descolgándonos de temperaturas más altas, nuestro cuerpo emparentado con valores térmicos más altos y a su vez con viento en superficie. El que mañana salga va a estar enfrentando un chiflete polar. Así que atención a aquellos que por ahí sean más vulnerables a los bruscos cambios de temperatura. Chiflete polar, está bien esa definición meteorológica, está muy bien. No quería ser tan académico, pero no, bueno, y está muy bien, se entiende perfecto. Chiflete polar lo entiendo perfecto, así que está muy bien.
Tiempo loco, diría mi abuelita, ¿no? Así que... Realmente sí. Nunca se dijo, nunca se dijo. Un día donde Argentina tiene nieve en la Patagonia en estos momentos y 40 grados en el litoral y en el norte. Extremos. Bien, Diego, gracias, A ustedes, buen día. Chao, hasta luego. Atención, este es el tiempo que queda para el desalojo de Guernica. Me corro un poquito para que lo veamos bien. 15 horas, 18 minutos, 46, 45 y 4 y 3 segundos para el desalojo en Guernica. Desalojo que se llevará a cabo o no se llevará a cabo. Hay negociaciones de último momento que intentan evitarlo. Pero hay una izquierda asentada en el lugar que dice que va a resistir el desalojo. Y hay un gobierno provincial que parece decidió intentar hacer cumplir el pedido de la justicia. ¿Qué va a pasar? 15 horas, 18 minutos para el desalojo de Guernica. Vamos a ver si después les contamos información de cómo puede terminar. ¿Está Nacho ya ahí en el móvil? Lo saludamos a Nacho. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Ustedes hablaban recién de los extremos, la cuestión del calor y el frío. Acá te vamos a mostrar un extremo que la verdad que no estamos acostumbrados a ver y que tiene que ver con esta cuenta regresiva, ¿no? Más de 15 horas faltan para que el gobierno bonaerense finalmente efectúe y tome la medida de la justicia, el juez Rizzo, para avanzar con el desalojo. Estamos hablando de poco menos de 2.000 familias que han quedado aquí en este predio. Hace unos minutos habló el Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Dijo que aproximadamente 200 familias ya se han retirado de aquí, de este lugar. Estamos en el partido del presidente Perón, dentro de la localidad de Guernica, en un predio privado que fue tomado a mediados del mes de julio y que por supuesto tiene desde familias numerosas hasta personas y parejas que se han quedado sin empleo, tanto del municipio aquí de Presidente Perón como de La Matanza, Almirante Brown, de distintas localidades de Lomas de Zamora. Es una toma, la verdad, variopinta en ese sentido, porque no son solo vecinos aquí de Guernica que no tenían lugar donde vivir ni donde cobijarse del frío o de la lluvia, y han encontrado esta solución, ¿no? Tomar los terrenos. Vamos a ingresar, Fernando, decime. Sí, no, mientras vas moviéndote con el equipo y ahí estamos viendo las imágenes, la pregunta es, ¿la izquierda sigue presente y diciendo que va a resistir el desalojo? Mira, acá estamos en un extremo de la toma, es un predio muy grande que tiene casi 7 hectáreas. Estamos en uno de los ingresos, aquí no hay organizaciones sociales, pero sí las hemos visto en otros ingresos por los cuales nosotros con el vehículo no podíamos ingresar. De hecho han armado una especie de barricada, volteando un camión. Se han visto también montículos de tierra y de piedras que aparentemente serían para resistir el desalojo. Yo conversé con uno de los muchachos que está participando aquí en la toma hace 5 minutos nada más, que me pidió no salir en cámara, y él me decía que mañana él no se va a ir de acá, que él perdió su trabajo, que la única posibilidad que encontró fue la de acercarse aquí, tomar un pedacito de tierra, y dice que mañana van a resistir con todas las armas que tengan, porque creen que este terreno, al no ser utilizado, puede ser para ellos su próximo hogar. Pero mientras tanto nosotros, mira Fabio, tienen puertas ya los terrenos, Fernando. Claro. Ya lotearon y dividieron cada uno su parcela. Está loteado, está dividido. En algunos sectores incluso se ven algunos cables muy rudimentarios de electricidad para poder hacer llegar la luz. Mira, por ejemplo, ahí lo vemos. Sí. Uniones y... Un peligro además también, ¿no? Utilizan muy precarias. Es un peligro, por supuesto. Hay zanjas en el medio de toda la toma. Estamos enfrente de un barrio también muy carenciado, que es un barrio que está instalado hace muchos años aquí en Guernica, pero que es tan carenciado como la situación que está. Nosotros cuando entrábamos con el auto, no podíamos evitar decir las condiciones en las que viven las personas que están en el barrio popular que está al lado, sí. y al instante nos recordamos, bueno, pero los que están realizando la toma están en condiciones peores todavía. Vemos carritos de bebés, mirá, Fabio. Una familia que tiene su carrito de bebé. O sea, no es que te encontrás con un barrio residencial pegado a eso, también te encontrás con un barrio muy precario.
En absoluto, Fernando, calles de tierra, casillas de material, sin revestimientos, algunos comercios pocos abiertos, por supuesto personas que se encuentran en la calle y que salen a hacer lo que pueden durante el día, pero que por supuesto no tienen trabajo. Yo te digo la verdad, Fernando, nosotros habíamos estado aquí, hará 2 semanas, habíamos ingresado por el extremo izquierdo de la toma, por una estancia que es vecina de la toma. Habíamos visto una realidad, la que estamos viendo ahora es una que no habíamos visto antes, que es la de caminar por los pasillos de esta toma que tiene alrededor de 2000 casillas, que tiene miles de personas estando aquí, pero que muchos, la verdad, eso hay que remarcarlo también, Fernando, muchos no duermen aquí. ¿Y dónde, ¿dónde duermen? Aquí. Conversando con policías hace un rato nada más, me decían, no, acá a la noche, a las 6, 7 de la tarde se va una parte importante de las personas que están ocupando el terreno y vuelven al otro día, al mediodía. Comentaban incluso que llegan con sus heladeritas para almorzar. O sea, fueron a tomar posesión. Muy básicas también para comer. Fueron a tomar posesión para hacerse de un lote. Pero no es el lugar que están utilizando para vivir, sino que se apropiaron de un lote y tienen su casa, además. Sí, esto te lo puedo confirmar porque además lo hemos conversado con colegas y hemos estado aquí en más de una oportunidad. La gran mayoría de las personas que están tomando estos terrenos no están pasando la noche aquí. Bueno, no nos olvidemos. Van y vienen de sus municipios y uno también se pregunta cómo es que van y vienen de sus municipios si son personas que no tienen un salario, no tienen un trabajo, no tienen para comprar comida, por eso es que llegan a esta situación. Claro, de alguna forma llegan desde La Matanza hasta aquí, Fernando. También eso se desprendió un poco del censo, ¿no? Del censo que se hizo. Claro. E incluso, ustedes saben, aparecieron en Facebook lotes a la venta. Lotes por 40, 50 mil pesos a la venta. Aclarando además, en el aviso de venta, que era parte de los lotes tomados. Decía, lote tomado. Y es más, se publicó un diálogo, un chat de WhatsApp de una persona interesada en la compra de ese lote, con quien lo tenía a la venta. Le decía 40.000, 50.000 son los tomados. Dice, y los títulos, no, los títulos te los van a dar después. Prometía los títulos a futuro. Todo esto está pasando mientras estamos ahora de un inminente desalojo. Nacho, vos decís que entraste por un lugar ahora y se lo ve diferente. Es como un poco más organizado, más urbanizado, más claro está, digamos, la división ahí, bueno, ¿no? en la calle, mirá, en la calle en la que estamos nosotros, calle por así decirlo, en este pedazo de tierra, está aplanada. O sea, hay que recordar también, Fernando, para los televidentes también que están del otro lado, donde estamos nosotros parados es un terreno privado que fue comprado por un colegio privado para desarrollar un country privado. Ese terreno hoy está siendo ocupado por todas estas casillas. Por eso es que vemos que hay zanjas, que está aplanado, porque ya se estaba comenzando a trabajar aquí en este terreno cuando a mediados de julio tomaron la decisión de tomarlo. Hablábamos de organizaciones sociales que están por hacer también una manifestación en el Obelisco, protestando por la situación en la que están las personas que están aquí en la toma. Bueno, son muchas organizaciones sociales, desde el Polo Obrero hasta el Movimiento Evita, la Asociación de Paraguayos peronistas de La Matanza, también aquí tiene un cartel incluso mostrando su presencia. Son muchas las organizaciones que están aquí presentes y que de una forma le están pidiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires que vengan con una solución, no con un simple desalojo violento. Muy bien, Nacho, te mando un abrazo, gracias. Hasta luego, Fernando. Ustedes saben, la triste noticia de hoy es que murió Quino. Y lo llora el arte, la cultura argentina. Uno de los dibujantes, si no el más importante dibujante y artista gráfico de la historia argentina. Multipremiado, multiamado además también. Y además padre de un ícono de la sociedad argentina que fue Mafalda. ¿Y qué es en realidad Mafalda? Mafalda que ya es propiedad de todos. Él en algún momento lo dijo. Mafalda es propiedad de todos. A tal punto que ahora apareció un dibujo de Mafalda que está ahí multiplicándose por las redes. De Mafalda mostrando una bandita elástica, una curita. Ahí está. Bueno, ¿y cómo hace uno para pegarse esto en el alma? Dice Mafalda, mostrando una curita, ¿no? Y manifestando el dolor que da la muerte de su padre, de Quino, de Joaquín Salvador Lavado Tejón, 88 años. Pero vive y seguirá viviendo en el corazón de los argentinos y en la ciudad de Buenos Aires también. Jero Mura está con este tema. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un día triste, oscuro para la historieta argentina, también para la cultura nacional. Nosotros estamos en San Telmo, esto es en Chile y Defensa, el lugar donde está Mafalda y en donde también, bueno, gente que por estas horas está todavía de alguna forma sintiendo lo que fue y lo que es Mafalda para la cultura, aprovecha y se acerca aquí a dejarle este homenaje a Quino, este historietista argentino que nos dejó esta mañana, Joaquín Salvador Lavado, que bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Hay algunas flores que han dejado, algunos carteles, ahí en el cartel la leyenda que dice: Joaquín querido, vamos a estar un poco más solos desde hoy, espero que tu viaje sea tan maravilloso y tierno, tan humano y amoroso como todos tus mensajes, maestro, le dicen aquí, en el lugar donde está Mafalda, acompañada por sus amigos, por Susanita, por Manolito. En este lugar es donde la gente se acerca a dejarle este homenaje a Quino, el lugar donde a pocos metros él vivía. Ahora le vamos a pedir a Lucas, nuestro camarógrafo, Fernando, que nos acompañe aquí unos metros para mostrarte también un lugar en donde está la placa en el edificio aquí sobre la calle Chile. Esto es Chile al 300. Aquí estamos viendo un mural en donde están también los amigos de Mafalda, está Susanita, está Manolito, está Felipe, todos los compañeros de Mafalda, y todo esto que también forma parte del Paseo de la Historieta, este recorrido cultural que de alguna forma en donde podemos encontrar personajes como Mafalda, como Clemente, como muchos otros, aquí en el barrio de San Telmo, el lugar donde vivía Quino, donde todavía está esta placa que ahora te vamos a mostrar. Él vivía acá en el 8º piso y algunos incluso todavía lo recuerdan de caminar por el barrio, de caminar por la zona. Bueno, la verdad es que nadie lo puede creer y bueno, y a medida que van pasando las horas vamos viendo que cada vez más personas se acercan a homenajearlo a este lugar donde vivía, ahí donde esta placa señala que aquí vivió Mafalda, célebre personaje y patrimonio cultural de la ciudad, creado por Joaquín Salvador Lavado, Quino, homenaje de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2007. Y a propósito de esto, Fernando, también hay una entrevista realizada para La Nación Más que realizó Boyolmi a Quino, que bueno, que si te parece compartimos aquel momento con el actor. Dale. Y yo creo que vos, como artista, como te decía esta mañana, has conectado tu corazón, tu cabeza y tu mano con un lápiz y un papel. Y ahí sintetizás lo que le pasa a muchísima gente, por lo cual casi te diría que recibís el dictado del inconsciente colectivo. Ajá. ¿Te gusta la teoría? Sí, sí. ¿Y el amor como fuerza? El amor como fuerza, como puerta. Bueno, eso es una buena respuesta. Sí. El amor como puerta, el amor como fuerza. ¿Cuál es el lugar del amor para vos? Si yo lo supiera. El lugar del amor es la comprensión. Bien, Jero, y ahí el recuerdo, ¿no? de Quino, lo veíamos ausente, ahora físicamente ausente, pero presente con todos sus personajes. Y ahí lo estamos viendo, Jero, en la imagen que nos traes vos. Sí, y como una ironía, Fernando, porque Quino murió al día siguiente de que Mafalda, su más famosa publicación, su más famosa historieta, cumpliera 56 años. Esto ocurrió ayer. Y bueno, imaginen lo que fue el impacto de esto para los lectores de Mafalda, para aquellos que amaban el trabajo de Quino y que, bueno, y que de alguna forma, digo, lo sienten todavía más presente, como todos, la ausencia de Quino a partir de este día tan triste. Gracias, Jero. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Ya está Rogelio Frigerio ahí preparándose. En instante vamos a estar hablando con el ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo está viendo la situación política? ¿Qué le está faltando al país? Ya venimos. Bueno.
Bueno, ¿qué sabemos de las divisas del dólar en particular, Bernardo, después de una semana donde se liberó la compra, ¿no? Totalmente, se liberó y a partir de mañana muy poquitos van a poder empezar a comprar dólar ahorro siempre y cuando los sistemas de los bancos lo permitan. Pero vamos a repasar cómo terminó el día, cómo cerró esta jornada con el dólar en líneas generales parejo el oficial, pero siempre un poquito en alza, aún en un contexto de cepo. El dólar hoy tocó los 80 pesos, si hablamos del oficial, obviamente el que no se puede comprar. El blue también con un pequeño repunte en 146 pesos, había estado en líneas generales entre 144 y 145 en el inicio de la semana. El solidario ya también llegó a esa barrera de los 132, Cuando arrancaron el nuevo cepo, había estado en torno a los 131, bueno, ha ganado un peso más en esta etapa porque obviamente se rige a partir de las fluctuaciones del dólar oficial que está en 80 y finalmente el contado con liquidación que se encuentra en torno a los 148 pesos con 14 centavos. Tenemos también el euro como siempre y el resto de las monedas para hacer un seguimiento. El euro firme en 92 pesos. Una gran brecha, cada vez más grande, entre el euro oficial y el euro blue, el euro que se puede conseguir a 170,34 centavos. Y tenemos al real también en torno a los 14,70, un real que siempre se viene manteniendo en esa línea de los 15 pesos. Y finalmente el peso uruguayo también en 1,90. Cada vez más la brecha se nota en todas las monedas respecto al peso argentino. Información que tiene que ver con la tragedia de Once. Recuperó su libertad ahora con el beneficio de libertad condicional el maquinista Marcos Córdoba. Decisión que tomó el juez Gorini. El juez Gorini es quien estaba siguiendo el cumplimiento de la condena después de casi 2 años de encierro. Córdoba ahora recuperó su libertad. Es el maquinista de la tragedia de Once, recordemos, Marcos Córdoba, que pudo irse en el día de hoy a su casa con libertad condicional. Estaba en el penal de Marcos Paz, al mediodía recuperó su libertad. Había ingresado el 6 de octubre del 2018. Su abogada, Valeria Corbacho, estaba esperándolo, había presentado la posibilidad de este beneficio que le fue concedido entonces a Córdoba, que después de 2 años de estar detenido, le concedieron la libertad condicional que cumplirá en su casa. La decisión la tomó Jorge Gorini, el juez del Tribunal Oral Federal número 2, que además es el juez que seguía el cumplimiento de la condena. Recordemos que Córdoba había recibido una pena de 3 años y 3 meses de cárcel por haber sido encontrado responsable en una de las tragedias ferroviarias que todo el mundo sabe, ¿no? Fue de las más dramáticas de la historia argentina. Con 700 heridos y 51 muertos. Córdoba en libertad. Bueno, parece que el circo llegó a Estados Unidos. Por lo menos los comentarios que escuché de lo que fue el debate de ayer, el primer debate presidencial, ¿no, Bernardo? Así es, el tradicional supermartes, el primer debate de 3 que va a haber entre los 2 principales candidatos, obviamente el presidente estadounidense Donald Trump y Joe Biden, el principal referente demócrata que aspira a la presidencia. Y la gran pregunta que hay, como siempre, es ¿quién ganó? ¿Quién se lució más? Bueno, hubo mucho cruce, mucha chicana, obviamente, entre ambos candidatos y da la sensación en las primeras encuestas que hubo una pequeña, muy leve ventaja para Joe Biden, al menos es lo que interpretan en Estados Unidos, el candidato demócrata que se perfila para competirle de igual a igual, todavía por debajo de las encuestas en líneas generales presidenciales respecto a Donald Trump, obviamente, pero en un contexto muy complicado para los Estados Unidos, sobre todo por lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus. Estados Unidos, sabemos, es el país con más fallecidos a causa de la pandemia y ese fue uno de los temas que más generó tensión
entre la charla y en el debate que han mantenido ambos ayer, el primero de los 3 que va a haber hasta noviembre cuando se realicen las elecciones estadounidenses. No fue el único tema, obviamente, sino que también hubo algún diálogo en torno a protestas raciales o alguna confrontación en realidad en este tipo de debates que se hacen en cuanto a las protestas raciales que se producen en todo el país y también a la vacante que se tiene que cubrir en la Corte Suprema de Justicia. Constantemente ambos hablaron uno encima del otro, prácticamente se estuvieron interrumpiendo, agrediendo en líneas generales, obviamente, 2 candidatos con mucha trayectoria. Biden, estamos hablando de un funcionario, de un exfuncionario del gobierno de Obama, de 78 años de edad, con una dilatada trayectoria en la política estadounidense, y él, obviamente el presidente, como siempre, tan controvertido en muchos aspectos, Donald Trump, estuvo en su salsa, los dos se cruzaron de lo lindo, fue el primero de los 3 y habrá que ver cómo sigue esto. Actualizamos cifras del coronavirus en la Argentina. Más de 400 muertos registrados en las últimas 24 horas. Son las cifras que otorgó la pandemia en la Argentina. Infectados, ya tenemos un total de 736.609. Recuperados, 585.857. Hay 16.519 muertos a la fecha. Ayer se confirmaron 13.477 casos nuevos, una cifra que no cede. Y esto es lo que más está alertando a los epidemiólogos, que tiene que ver con el pico tan elevado que está transcurriendo la enfermedad. Por encima de los 10.000, nunca volvió a bajar, excepto algún fin de semana que se generan registros un poco más bajos, pero nunca volvió a bajar. Y es más, diría que la mayoría de las veces se registraron cifras por encima de los 11.000, 12.000. 13.477 nuevos casos. Santa Fe superó los 2.000 casos. Algunas otras de las novedades. San Luis va a permitir el ingreso. Ustedes recuerdan que había ya una disputa importante entre San Luis y Córdoba, por ejemplo, ¿no? Exactamente, Fernando. Y un dato para mencionar. En estos 16.000 muertos que estamos contando, todavía no se están contabilizando los muertos informados por la provincia de Buenos Aires, o en realidad se van sumando muy de a poquito y van cargados en el sistema nacional muy de a poco. Entonces ya estamos en torno a los 20.000 fallecidos por coronavirus. Hoy seguramente, te diría casi con seguridad, esta noche se van a superar los 20.000 fallecidos por coronavirus en el país. Y algunos datos de provincia. Río Negro superó los 12.000 casos. Mendoza va a ampliar el número de personas que pueden asistir a los restaurantes, a los locales gastronómicos y también a las ceremonias religiosas. Catamarca restringió la circulación durante la noche, entre 10:30 de la noche y 6 de la mañana. Corrientes abrirá playas. Son algunas de las repercusiones que está teniendo, ¿no?, el trámite de la pandemia en todo el país. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la tarde a Rogelio Frigerio, un hombre importante en el gobierno de Mauricio Macri, importante para algunos en lo que viene como reestructuración de la oposición a futuro. Rogelio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ahí a todo el piso y a los televidentes. Gracias, Rogelio. Estábamos hablando al principio, hay varios temas para hablar, pero al principio marcábamos que lo que había sido un error del gobierno de Macri se estaba transformando en un error también del gobierno de Alberto Fernández, que es la no convocatoria a una mesa amplia de diálogo para tratar de buscar soluciones juntos. Solo no se puede. Macri no pudo, pese al intento de la política, y me consta desde el Ministerio de Interior, por ejemplo, y Alberto Fernández tampoco podrá. Ahora, ¿cómo puede ser que no se aprenda de los errores del pasado? Bueno, es una excelente pregunta. Creo que después de más de medio siglo de venir repitiendo los mismos errores, porque la Argentina tiene esa particularidad, ¿no?, que no cambia de errores, siempre los repite invariablemente desde hace mucho tiempo: la incapacidad de crecer de manera sostenida, la inflación, la pobreza,
el deterioro de los servicios públicos, sobre todo de la educación, bueno, son la inseguridad, son los mismos temas que cada vez están peor, y el común denominador a lo largo de este más de medio siglo de deterioro y decadencia argentina es precisamente esa falta o esa incapacidad que tiene la dirigencia política de ponerse de acuerdo en 3, 4 cosas fundamentales que significan que la gente pueda vivir mejor en la Argentina y no cada vez peor como viene ocurriendo, y que cada gobierno que pasa cree que lo puede resolver de manera individual, y eso claramente está demostrado que es imposible. Nosotros fuimos, además, el gobierno más débil de la historia contemporánea argentina. 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, solo 5 gobernadores, y eso hizo más palpable esa incapacidad de transformar la Argentina a partir de estos consensos que creo que la sociedad los está pidiendo a gritos. Ahora, este gobierno, que en teoría no es tan débil como lo fue institucionalmente hablando y políticamente hablando el de Macri, tampoco está viendo que tiene que sentar a todos los actores para encontrar una solución. Bueno, empezamos, creo que todos, por lo menos la mayoría, me parece, con un signo alentador que fue el tratamiento de la pandemia, ¿no? Esa convocatoria a expertos, esa convocatoria a los líderes, por lo menos territoriales de la oposición, sentarlos en una misma mesa, programar una salida desde el punto de vista de la salud pública a este nuevo problema. Y se quedó ahí. No hubo ningún otro avance en términos de convocatoria, y sí hubo retrocesos, ¿no? Hubo claros retrocesos en términos de un gobierno que se fue cerrando cada vez más y cometiendo prácticamente por semana un error no forzado, ¿no? Que en realidad el que lo termina sufriendo siempre es la ciudadanía. A ver si coincidís conmigo en esto. Algunos marcan que el quiebre del intento de un modelo albertista a lo que ya es un modelo cristinista y llevado y ejecutado por Alberto, se produjo con Vicentín, y que el quiebre de la posibilidad de un acuerdo y una convivencia con la oposición se produjo con el arrebato del presupuesto a la ciudad. ¿Coincidís con estos dos momentos del gobierno? A mí no me gusta hacer una distinción entre la responsabilidad del presidente y de la vicepresidente. Me parece que esto es un gobierno que comparte responsabilidades, es una coalición de gobierno que tiene además la obligación de administrar esos distintos intereses y las distintas particularidades de las distintas facciones de esa coalición. Nosotros lo tuvimos también artesanalmente todo el tiempo, íbamos tratando de que esa coalición que conformamos con Cambiemos primero y Juntos por el Cambio después no se desintegrara, pero no le podemos echar la culpa a una de las facciones, de las coaliciones, de lo que está pasando. Acá hay una responsabilidad que emana de la autoridad máxima de la Argentina, que es el presidente, que, insisto, creo que tiene, como han tenido otros presidentes que lo antecedieron, la responsabilidad de convocar a la Unión Nacional, de convocar a una mesa en donde se sienten todos los dirigentes de los distintos espacios políticos a trabajar por la gente. Hasta ahora lo que se ve de la política es que trabajan para la política, ¿no? Y lo que se ve en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, son temas que le preocupan muchísimo a los políticos y prácticamente nada a la gente. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y creo que la responsabilidad primaria, por supuesto, está en el gobierno. O sea, vos decís que Alberto y Cristina son lo mismo. Yo creo que hasta ahora no han demostrado diferencias. Y en todo caso, insisto, en un país presidencialista como este, la responsabilidad siempre es de la cabeza del Poder Ejecutivo, que además es unipersonal. Yo creo que es un facilismo, de alguna manera, en el análisis, echarle la culpa a la vicepresidenta. Me parece que acá claramente hay una responsabilidad de conducción del país, del oficialismo, y una responsabilidad también de la oposición, que tiene que estar también a la altura de las circunstancias, en el marco y en la coyuntura de lo que es, a todas luces, la peor crisis de la historia de la Argentina. En un trimestre, Fernando, el Producto Bruto, la actividad económica, en un solo trimestre, en 3 meses, cayó más que en toda la crisis del 2001. Digo, para entender el drama que se está viviendo en el país
y cómo frente a este drama tenemos que estar más unidos que nunca, de poner actitudes personalistas, partidarias, dejarnos de tirar piedras, de echarnos la culpa. Yo veo al presidente o al gobierno que le echa la culpa al gobierno anterior, veo algunos dirigentes también que echan de la oposición que echan culpas. Si algo no quiere la gente, por lo menos desde mi percepción hoy, es ver a los políticos echándose culpas cuando ninguno realmente, por lo menos en más de 50 años, pudo lograr que los argentinos vivan mejor en nuestro país. En consecuencia, creo que nadie tiene derecho de echar culpas y todos tenemos la obligación de trabajar para resolver, por lo menos de a uno, estos problemas que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. Rogelio, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez. A ver, da la sensación, o por lo menos muchos referentes de la oposición lo plantearon, de que hay una agenda de Cristina o una agenda del gobierno vinculada a lo judicial y que hay toda una agenda económica que no se está debatiendo. ¿Es la economía el principal problema a atender hoy en este contexto? Yo creo que la economía está subordinada a la política. Yo creo que la Argentina lo que tiene es un tremendo problema de desconfianza, ¿no? Por supuesto, nosotros, los argentinos, no confían en la capacidad que tienen los gobiernos de manejar las cuestiones económicas, mucho menos los inversores. La Argentina tiene tremenda crisis en términos de necesidad de inversión para generar empleo y empezar a producir riqueza. Y hay que romper esa desconfianza. Y la desconfianza solamente la puede transformar en algo, en confianza, la política. Y a partir de, insisto, estos acuerdos que marquen de alguna manera que la política entiende la gravedad de la situación, entiende que tiene que dejar de lado en la mesa de discusiones 4 o 5 cosas fundamentales y ponerse a trabajar por la gente. Si nosotros desde la política podemos mostrar que tenemos esa capacidad, esa generosidad de deponer intereses personales, partidarios, lugares en listas y todas esas cosas que a la gente nunca le interesan, pero mucho menos en este nivel de crisis, creo que empezaríamos a tener un punto de inflexión y empezaríamos a poder construir de a poco esa confianza que se perdió hace tanto tiempo. No es una cuestión de economía o política o cuestiones vinculadas con la justicia, todo es lo mismo, todo es la desconfianza, porque si la gente ve, los inversores ven que la política está preocupada en ver cómo los jueces no les molestan a los dirigentes de turno y no están preocupados realmente en las cosas que le preocupan a la gente, nunca vamos a poder restaurar la confianza. Rogelio, a ver, en ese marco, en ese contexto, la oposición, ¿cómo se tiene que perfilar? Porque da la sensación de que hoy hay una oposición que se reúne, por ejemplo, periódicamente, semana a semana, pero se perfilan quizás dos vertientes diferentes. Por un lado, la más dura o la que responde quizás a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, al PRO histórico. Y por otro lado están ustedes, está Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se puede convivir? ¿Cómo van a trabajar en ese contexto? Yo creo que es muy importante que la oposición esté unida y se mantenga unida, sobre todo frente a los dramas que está viviendo el país. Creo que para eso también hay que tener mucha generosidad, mucha templanza, respeto de los matices y las diferencias que hay dentro de una gran coalición. Hay que ser también muy abierto en términos de la apertura que necesitamos para crecer, porque con lo que hay no alcanza. Puede llegar a alcanzar circunstancialmente para ganar otra elección, pero se probó durante el 2016 y el 2019 que no alcanza para transformar el país. Hace falta mucho más volumen político, mucho más musculatura desde el punto de vista de la política para transformar el país en línea, por lo menos con la agenda ambiciosa que nos habíamos propuesto nosotros en su momento. Entonces, creo que hace falta la unión, sostener la unión, pero con eso no alcanza. Además hay que tener un criterio de enorme apertura, tender puentes permanentemente con el que no piensa exactamente igual que nosotros, dialogar todo lo que se pueda, porque eso es la política, ¿no? Eso es lo que necesita el país. El país necesita poner mucha más energía en ver en qué nos podemos poner de acuerdo que en qué nos diferenciamos. Y creo que hasta ahora la energía estuvo puesta precisamente en ver en qué somos diferentes. Ahora, Rogelio, hablabas de la confianza, ¿no? Y decís, hay un gobierno que no la está generando, pero hablaste también de 50 años de fracaso, que ninguno pudo acertar, incluido el gobierno anterior. Entonces yo digo, ¿cómo hace la gente para confiar en los que, en teoría, entre comillas, están fracasando ahora y los que fracasaron antes? Bueno, en principio,
con una actitud distinta de la política, una actitud mucho más humilde, reconociendo que la gente vive cada vez peor en la Argentina. Nosotros en nuestro gobierno pudimos avanzar en algunas cosas, pero la agenda ambiciosa que nos habíamos propuesto, terminar o reducir la pobreza, crecer de manera sostenida, unir a los argentinos, está claro que no lo pudimos conseguir. Entonces hay que asumirlo. Lo primero es partir de una cruda autocrítica para empezar a recuperar esa confianza. También entender que somos depositarios de alguna manera de valores democráticos y republicanos que tenemos que defender con enorme firmeza cuando se entienda que esos valores están en riesgo. Pero lo que necesita este momento histórico tremendamente difícil de la Argentina, y yo lo remarco eso porque a veces parece que no estamos todos conscientes de la gravedad de la situación, requiere de enorme prudencia y responsabilidad por parte de los dirigentes políticos, sobre todo de aquellos que hoy tienen más responsabilidades. No podemos estar tratando de sacar una tajada desde el punto de vista electoral o mucho menos personal en medio de esta crisis terminal de la Argentina. Hay que aprovechar, por otro lado, esta crisis para ver si, frente a esta necesidad imperiosa de la gente de que la política esté a la altura de las circunstancias, finalmente se pueden juntar. Bueno, pero contienda... Y resolver un problema. A ver, contienda electoral hay, ¿no? Si no estaríamos hablando de un partido único, que por suerte en la Argentina no es el caso. Digo, no, pero en algún momento... no podemos vivir en elecciones, ¿no? No podemos vivir permanentemente en un planteo electoral, preocupándose los políticos para ver qué cargo ocupan inmediatamente después cuando terminan el que tienen. Eso nos saca energía de alguna manera. No, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Para tratar los problemas de la gente, que no tienen que ver con las ternas partidarias, que no tienen que ver con las peleas entre políticos. Lo que les saca el sueño a los argentinos es ver si van a poder tener un empleo al final del día, si la pyme o el comercio que tienen va a poder volver a abrir, si los chicos van a poder volver al colegio. Eso es lo que les saca el sueño a los argentinos. Estoy de acuerdo. Los no ven que la política se ocupa de esas cosas. A ver, estoy de acuerdo que los políticos están con una agenda completamente diferente a las necesidades de la gente. Ni que hablar de lo que están gobernando, que Cristina está preocupada nada más que por su situación judicial. Sí. Estamos completamente de acuerdo. Ahora, en la reconstrucción de una alternativa política desde la oposición, ¿apelarías a algo que utilizó Alberto Fernández con Cristina, que con Macri solo no alcanza, pero sin Macri no se puede? Macri es claramente un dirigente muy importante hoy en la oposición, es un expresidente que tiene todo el derecho del mundo de plantearse el futuro que quiera, ya sea como expresidente, trabajando para apoyar a nuevas generaciones en la política, para amalgamar más a la oposición, o si quiere ser candidato. Eso solamente lo puede decidir él. Claramente en la Argentina, que adolece de todo, también adolece de expresidentes que se preocupen realmente en lo que se preocupan otros expresidentes en otros lugares del mundo. Está bien, pero me refiero a esto. Voy a tratar de ser un poco más concreto. Se criticó mucho a Macri la decisión de no correrse en el momento de las elecciones. De no tener la grandeza de correrse, sí, lo tuvo Cristina, se corrió, ganaron las elecciones. Entonces, ahora, no se corrió en aquel momento. ¿Debería correrse ahora o ahora cuando no se corrió en aquel momento y por eso perdió las elecciones, tiene que estar de vuelta en primera fila? Bueno, eso es un análisis contrafáctico, no es difícil determinar que por eso se perdió. Yo creo que se perdió por muchos factores. En principio, por los errores que se cometieron durante los 4 años y por la vara muy alta que nos pusimos y la frustración que se generó en la sociedad por no poder estar a la altura de esa expectativa que habíamos generado. Yo te vuelvo a decir, hoy creo que no es importante qué hacen los dirigentes de la oposición, en qué lugar se posiciona cada uno, quién es el líder de la oposición. Me parece que a la gente eso no le importa. Hoy lo que quiere ver la gente es una oposición que esté lista para trabajar de manera conjunta si al oficialismo por fin se le ocurre la idea de convocar a esa mesa de trabajo conjunto que necesita la Argentina para dejar atrás esos problemas de toda la vida. Nos tenemos que preocupar por eso, si no, estar viendo a ver quién es el que conduce, cuál es mi lugar. Me parece que es, de alguna manera, como te dije antes, estar muy lejos de la realidad de lo que sufre hoy el pueblo argentino. La gente no le interesa en mi futuro, el futuro de Macri, el futuro de Rodríguez Larreta. La gente le interesa que la Argentina pueda dejar atrás finalmente tantas décadas de deterioro
y de retroceso y podamos soñar con el progreso en la Argentina, que hace rato es una palabra que no figura en las discusiones de la política. Rogelio, sabes mucho de economía, también mucho de economía. ¿Cómo ves el futuro de esta crisis en la cual estamos entrando? Y con enorme preocupación, como te dije, ¿no? Solamente el segundo trimestre de este año se perdió más que en toda la crisis del 2001. Creo que hay que hacer con crudeza el diagnóstico de lo que nos está pasando. No hay nada que indique qué es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación. Después de la crisis del 2001, acordate que tuviste un mundo que jugó a favor. También tuviste un acuerdo político que creo fue muy importante, el acuerdo político entre Alfonsín y Duhalde, que de alguna manera permitió también, o tuvo que ver con esa salida que tuvo la Argentina, por lo menos desde lo institucional. Y hoy no estoy viendo ninguna de las dos cosas, no estoy viendo el mundo que nos va a ayudar, creo que estamos solos en esta, y porque el mundo también tiene sus propios problemas, y no estoy viendo esos dirigentes políticos que están a la altura de las circunstancias y entienden que hay que hacer de alguna manera un parate entre tanta agresión y tanta virulencia entre las distintas facciones y realmente, aunque sea en algunos puntos, poderse poner de acuerdo. Bien. Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior, gracias por el contacto con La Nación. Gracias a ustedes. A sus Chao, hasta luego, buenas tardes. Rogelio Frigerio, ministro del Interior, hombre importante en el gobierno de Macri y en el armado futuro, obviamente, entre todos los dirigentes de la oposición. Hacemos una pausa, venimos rápido.